Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Caminos del Viento. En el episodio de esta semana, con el cual cerramos nuestra primera temporada, conversamos con el maestro Roberto Alonso Muñoz, coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Ibero Puebla, para que nos diera un balance a un año de la presentación de la iniciativa de ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Puebla y lo no hecho por la 60ª legislatura del Congreso del Estado. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y Medios Universitarios Ibero Puebla y en Twitter como @id_iberopue y @iberomediospue. Recuerden que también nos pueden sintonizar todos los miércoles a la 1 de la tarde por Radio Choloyan 107.1 de FM. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Iniciamos. Hace un año, el 15 de julio de 2020, se presentó en el Congreso del Estado la iniciativa de ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Puebla, la cual fue resultado del trabajo conjunto entre colectivos y familiares de personas desaparecidas, particularmente del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, de académicos y académicas de la Universidad Iberoamericana Puebla e integrantes del Congreso del Estado, en particular de la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval. Como lo señala la exposición de motivos de la iniciativa de ley, la propuesta en discusión es resultado de un trabajo colaborativo que ha puesto al centro a las víctimas de la desaparición de personas como se espera de todo proceso democrático en la materia. El proyecto condensa dos elementos fundamentales y necesarios para un producto legislativo tan relevante. Uno es la legitimidad de haberse construido con la participación activa de las familias y dos, la calidad técnica del trabajo conjunto en este mecanismo tripartita que comentábamos, el cual recuperó las mejores prácticas legislativas y los más altos estándares de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. La presentación de esta iniciativa, lo hemos reiterado en este espacio, no fue un punto de partida, sino un primer punto de llegada, fruto de un compromiso institucional entre el Congreso del Estado de Puebla, en la persona del entonces diputado Gabriel Biestro, en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y de la Ibero Puebla, en la persona del rector Mario Patrón Sánchez. Como instancias que participamos en la elaboración del proyecto, bajo análisis, estamos convencidas de las virtudes de la iniciativa y de sus áreas de oportunidad, pero sobre todo de que el Congreso no tiene impedimento alguno para legislar en la materia. Tal muestra ha sido, por ejemplo, las mesas de trabajo a las cuales se han convocado y que en este espacio les comentábamos, o también las opiniones que han hecho llegar, por ejemplo, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o del Comité Internacional de la Cruz Roja, que si bien a diferencia de lo que se me había mencionado en algunos medios que corregían la iniciativa, más bien la enriquecen a partir del proyecto presentado. También creemos que todo lo contrario a lo que se ha difundido en algunos medios de que el Congreso no puede legislar, el Poder Legislativo está obligado por ley a armonizar su marco jurídico con la Ley General en materia de desaparición de personas y desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tal como lo han hecho ya 14 congresos estatales. Y de esto hablaremos en este capítulo. Justo para profundizar un poco más el tema de esta iniciativa de ley en materia de desaparición de personas que comentábamos hace un rato, en el episodio de esta semana nos acompaña el maestro Roberto Alonso, coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y también del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática,
una de las áreas de la Ibero que fueron no solamente revisoras de esta iniciativa de ley, sino que también han estado impulsando y presionando al Congreso para que se pueda aprobar. Roberto, bienvenido. Hola, Cuau, muchas gracias por la invitación. Buen día, buenas tardes o bonita madrugada, como dicen por ahí unos colegas de podcast que nos gusta escuchar. Así es. Pues justo que platicábamos que se cumple, hoy que sale este podcast, un año que se presentó la iniciativa de ley en materia de desaparición de personas y también coincide con el cierre del último periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura del Congreso del Estado de Puebla. En este último año, ¿nos podrías compartir qué ha pasado en este periodo y cuál sería un poco tu evaluación al proceso legislativo? Sí, con gusto. No sé si sea mejor plantear la pregunta de qué es lo que no ha pasado, porque creo que podríamos desarrollar un poco más. Sin embargo, bueno, tomo tu planteamiento porque nosotros finalmente como parte de este proceso legislativo, como parte interesada, quiero decir, de este proceso legislativo, pues sí hemos hecho bastante, ¿no? Me parece que sobre todo este último año, 2021, considero que un poco la inercia del trabajo que se realizó el año pasado, ¿no? A partir de la instalación del grupo técnico que elaboró y revisó la iniciativa previamente entregada por el colectivo Voz de los Desaparecidos a la Comisión de Derechos Humanos como primer planteamiento, como primer borrador, pues confiamos de alguna manera en que una vez que ese trabajo había finalizado, en que la diputada Estefanía Rodríguez como presidenta de dicha Comisión de Derechos Humanos que presentó formalmente la iniciativa, lo hizo, digamos, con todas las formalidades necesarias e incluso con una buena dosis de publicidad, ¿no? Cosa que no ocurre usualmente con las iniciativas que se llegan a presentar en el Pleno. Hubo una suerte de presentación que, bueno, de no haber estado en pandemia, seguramente hubiésemos ahí estado en el Congreso, todas y todos quienes le acompañamos en esta presentación virtual el pasado 15 de julio, justo hace un año de 2020, fecha en la que pues nosotros recordamos pues entonces con optimismo, ¿no? Con beneplácito, que el entonces presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política se manifestaba no solo a favor de la iniciativa, sino a favor de un proceso ágil, un proceso que se le pudiera dispensar de trámites a la misma iniciativa para ser prácticamente presentada al Pleno para su aprobación los primeros días de septiembre, que se instalaba un nuevo periodo ordinario de sesiones. Digamos que creo que ya en retrospectiva puedo decir que confiamos en que pese a las restricciones a las que nos obligó la pandemia, a las limitaciones técnicas de interacción y demás, podíamos de alguna manera estar tranquilos de que el proceso iba a avanzar, ¿no? Como fue pactado, como fue comprometido, como fue avanzando. Y desafortunadamente no fue así. Desafortunadamente pasó todo un periodo de sesiones que fue de septiembre a diciembre. Hubo otros asuntos también en la mesa del Congreso, incluso otros asuntos que involucraron a algunos de nosotros, ¿no? Por ahí creo que también querías que lo dialogáramos. Uno de ellos fue el proceso de designación de un nuevo comisionado para el Instituto de Transparencia, que tanto el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática como el Observatorio de Transparencia también de la Ibero, Ameri Puebla, el Nodo de Transparencia, el Observatorio de Designaciones Públicas, pusimos en marcha una pequeña estrategia de incidencia, ITAIP sin cuotas, con la finalidad de que llegara allí el mejor perfil entre los participantes. Cosa, por cierto, que ocurrió. Creo que no me dejarás mentir en que con todo y las bondades que hubo en el proceso, las innovaciones que anteriormente otras legislaturas se habían resistido a emprender, hubo áreas de oportunidad, ¿no? Hay todavía pendientes en términos de la convocatoria, de contar con suficiente tiempo para evaluar perfiles, para una participación mucho más activa. Creo que por lo menos la comisión que llevó el proceso legislativo de designación de un nuevo comisionado
fue receptiva de nuestras preocupaciones, de nuestras propuestas. Se utilizó un instrumento técnico que nosotros elaboramos desde sociedad civil. Y entonces me parece que había un poco la expectativa de que esa receptividad también existiera en el proceso de la aprobación de la iniciativa de ley en materia de desaparición de personas, que influyera un poco, ¿no? Digamos, esta apertura. No una apertura total, eso hay que decirlo, ¿no? Pero sí una apertura distinta, por lo menos para el caso del proceso de designación del nuevo comisionado del Instituto de Transparencia que sucedió en diciembre del año pasado, a lo que habían mostrado otras legislaturas, otras conformaciones de grupos parlamentarios, ¿no? Otras mayorías igualmente. Entonces, creo que ahí no sé si erramos o pecamos de confianza, no sé, hubo un poco de ingenuidad en que todo iba a ir avanzando y en que quedaba tiempo, ¿no? Porque finalmente era un año el que faltaba entonces. Pero creo que las alertas comenzaron a principios de este año cuando veíamos que el asunto estaba totalmente parado, ¿no? Pese a que a lo largo de todo este año la Comisión de Derechos Humanos, una de las comisiones dictaminadoras, se mostró siempre receptiva y abierta a que el asunto fuera discutido a la brevedad, con la participación de las familias, con la participación de expertos, de instituciones académicas, de organizaciones sociales. Pues la otra comisión no daba luz, no se manifestaba al respecto, hasta el punto de que llegó a afirmar la presidenta de dicha comisión, la diputada María del Carmen Cabrera, presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, que no solo no tenían el asunto como prioridad, sino que incluso dudaban de si tenían facultades, si tenían, digamos, pues todos los avales jurídicos para poder legislar en la materia, ¿no? Cosa que fue despejada, aunque bien sabemos tú y yo y los colegas que hemos estado en esta batalla, que han seguido manejando dicho argumento, ¿sí? Han continuado con ese pretexto para dar largas y para mantenerse de brazos cruzados y de brazos caídos, ¿no? Yo digo, los brazos cruzados les podemos dar el beneficio de la duda o se los pudimos dar hasta la última semana de que termina el periodo, pero en vista de que el periodo ordinario, el último periodo ordinario de esta 60 legislatura termina pasado mañana, estamos grabando hoy 13 de julio, el 15 de julio será el último día, pues entonces ya no solo hablamos de brazos cruzados, ¿no? De indiferencia, de poca sensibilidad, ¿no? De digamos una palabra incumplida, sino también de brazos caídos, ¿no? De una derrota de los propios diputados con su propio compromiso, con su propia agenda, que en su momento tuvo que ver con el poder atender el reclamo y la necesidad de contar con una ley en la materia, tanto en respuesta a lo que establece el Congreso de la Unión, lo que estableció en su momento con la publicación de la Ley General en materia de desaparición forzada, como con el compromiso que se hizo con las víctimas, ¿no? Entonces, me parece que ese es un poco el balance de un Congreso que perdió su brújula, un Congreso que o la perdió o teniéndola en mano, la tiene descompuesta, ¿no? La tiene sin un norte claro, y en ese sentido creo que estamos ante un Congreso más, no un Congreso que transformó, como lo rezaba su eslogan, legislar para transformar, fue la frase que les acompañó durante estos 3 años. Me parece que quedan muy lejos de esa consigna, de esa expectativa, y se apilan, digamos que se juntan a otras legislaturas más que pasaron sin pena ni gloria, ¿no? Que no transforma realmente problemas que están lastimando a la ciudadanía, en este caso a las familias víctimas. Parece que es un Congreso que está quedando a deber, es un Congreso que no estuvo a la altura de las circunstancias,
en las que se desarrolló esta legislatura y que finalmente pues le estaría dando una espalda, ¿no? Con mucha indolencia, con mucha insensibilidad. Decías al principio replantearla de qué no ha pasado y preguntarte, ¿qué crees ya en esta retrospectiva que faltó? O sea, ¿qué no pasó? Y me acuerdo que en alguna columna que publicaste la titulabas ¿qué más falta o qué más necesitan para hacerlo? ¿Qué crees que fue eso que pensemos? Hay otros temas que se quedan en el tintero del Congreso, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo, que es un tema mucho más polémico, ¿no? Que sí implica más negociaciones, pero el tema de desaparición pues no tenía como esta, digamos, dificultad o este camino tan empedrado para que fuera aprobado. ¿Qué crees que faltó ahí? Bueno, me parece que haciendo un poco de autocrítica, no sé si por ahí va la pregunta, pero haciendo un poco de autocrítica, quizás sí falta mayor articulación entre los actores locales con actores nacionales. Sí se logró establecer alguna vinculación, alguna interlocución con un par de organismos internacionales, ¿no? Que particularmente la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho pública también su posición respecto a esta iniciativa. Y incluso me gustaría decir que no para corregir la plana, como fue manejado en algunos medios, o para hacer un señalamiento crítico, decir esta iniciativa no funciona y hay que rehacerla, no, al contrario, partiendo de la iniciativa presentada, con muchas bondades, que así lo reconocen, que cumple en términos generales con lo que dispone la ley general y los estándares de derechos humanos, pero que puede ser todavía una mejor iniciativa y sobre todo despejar algunos asuntos que en otras entidades han causado puntos de constitucionalidad, ¿no? O discusiones que han llegado incluso a la Suprema Corte, en aspectos muy puntuales que fácilmente se pueden atender. No es que estén en riesgo o no es que tenga que ser replanteada de cero la iniciativa completa, ¿no? Entonces, eso, hace un poco de autocrítica, pensaría que pudo, y en realidad todavía estamos a tiempo, no solo para esta legislatura en caso de que convoque un extraordinario, sino pensando en la nueva legislatura, estamos todavía en la posibilidad de fortalecer alianzas con otros actores a nivel nacional para de alguna manera realzar el debate, ¿no? Que se convierta en una discusión de interés no solo en nuestra entidad, sino que también haya pues, interés en otras partes, ¿no? Reflectores desde otros ámbitos. Y lo comento porque ha habido entidades que han logrado esto, ¿no? Por ejemplo, Jalisco, que tuvo un foco nacional, no solamente local, cuando discutió su iniciativa, que se aprobó finalmente esa ley, hoy por hoy una de las mejores leyes en la materia, si no es que la mejor. Luego también de una discusión muy larga, es decir, por desgracia, los buenos instrumentos legislativos que existen en la materia no han sido resultado únicamente de la voluntad de los parlamentos locales, ¿no? Sino que han sido resultado de la incidencia de actores sociales. Mejor aún cuando la discusión también tiene alcances o implicaciones nacionales, ¿no? Entonces yo pensaría que de nuestro lado nos quedamos un poco cortos en ello. Y del lado del poder público, digamos, del lado del Congreso, bueno, también quisiera hacer una mención al Poder Ejecutivo, pero del lado del Congreso, del Poder Legislativo de Puebla, me parece también que faltó seriedad con la discusión, pero no, como bien dices, no solamente en este tema, sino en otros pendientes que quedan y que seguramente serán heredados a la siguiente legislatura. Yo digo que no hubo Congreso en 2020, no hubo Congreso de Puebla, ¿no? Basta hacer un análisis incluso cuantitativo de las iniciativas que aprobaron, no se diga si nos metemos en un análisis mucho más a fondo, más de carácter cualitativo, para mirar en qué consisten las iniciativas que se aprobaron este año, ¿no? Son cosas menores, cosas, yo diría casi accesorias, ¿no? En
en algunos instrumentos legales, no son grandes discusiones, aunque sí hubo, digamos, contexto para que tuvieran lugar, sí hubo materia, digamos, para que hubiera esas grandes discusiones. Esta legislatura también va a pasar a la historia como la legislatura que organizó, con muchas deficiencias, pero organizó un parlamento abierto para la discusión de la interrupción legal del embarazo. Entonces, el hecho de que tampoco se atendiera a ese compromiso, recordemos, un compromiso producto de una toma pacífica de las instalaciones, del Congreso, pues da cuenta de que esta legislatura actuó con poca seriedad, ¿no? Y eso finalmente habría que analizarlo, ¿no? en sus diferentes causas. Una de ellas, sin duda, pues fue el impacto del proceso electoral. En su momento se llegó a hablar de que casi la mitad del Congreso local quería solicitar licencia, y eso hace inoperativo al Parlamento, ¿no? Porque no solamente hay dificultad para que sesionen los plenos de los congresos. Esto no solamente pasó en el Congreso de Puebla, pasó en otros congresos también a nivel federal, sino que hace inoperante el trabajo de las comisiones, ¿no? Sobre todo en comisiones que se integran por 6, 7 diputados y 4 están de licencia, pues entonces no hay eco serio en esos espacios que la literatura le llama como las mini legislaturas, ¿no? A las comisiones legislativas. Entonces, sin duda hubo poca seriedad genérica, y eso impactó también en esta discusión concreta de la iniciativa de ley de desaparecidos. Y un poco, ¿cuál es el escenario que tendríamos hacia los próximos meses, ¿no? Y de cara también a la próxima legislatura, que ya entrará en poco periodo, ¿qué es lo que podríamos esperar particularmente para el tema de la ley de desaparición? Pues mira, hace ratito decía que también quería hacer una mención al Poder Ejecutivo. Si yo acuso falta de seriedad al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo yo acusaría una indebida intromisión. Y digo intromisión no porque no pudiese asomarse a la discusión. Tiene toda la legitimidad y toda la legalidad para hacerlo, pero sí una indebida intromisión, porque ya era una discusión en curso, y era una discusión fundamentalmente que ponía al centro a las víctimas, ¿sí? No que se hacía del escritorio, no que se hacía desde una oficina o de la Consejería Jurídica del Congreso o de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, del Gobernador, ¿no? Sino que ponía al centro a las víctimas, sus preocupaciones, sus propuestas, sus críticas, su experiencia y su conocimiento en este rubro, ¿no? Entonces, lo retomo en esta pregunta que me haces porque ahí está latente el anuncio, más que promesa. Yo lo enuncio como un anuncio que hace el propio gobernador hace unas semanas de presentar su propia iniciativa. Y eso, con todo y el cambio de legislatura, no sale de la ecuación, ¿no? Ese tema no lo podemos despejar de la ecuación. Yo creería que el cambio de legislatura podría ayudar, porque finalmente los cambios en los congresos de alguna manera toman nota de los pendientes, sobre todo de aquellos pendientes que han ganado notoriedad. Y yo creo que con todo y lo que yo reconocí hace unos minutos, hace un instante, respecto a aquello en lo que nos quedamos cortos desde este lado como parte interesada en la iniciativa, me parece que sí se ganó un lugar esta discusión. Y yo creo que sí hay en el ambiente, en el horizonte, el reconocimiento de este pendiente legislativo, como seguramente también lo ver para efectuar la discusión sobre la interrupción legal del embarazo. Es decir, hay facturas que se heredan, ¿no? Hay otras que se olvidan, ¿no? Que pasan inadvertidas, pero hay algunas que sí se heredan, y yo creo que este es el caso. Entonces, pensaría que un nuevo parlamento, que una nueva legislatura puede ser algo benéfico, ¿no? para retomar la discusión, no desde cero, me parece que será
de la mayor responsabilidad pública, que se reconozca lo que ya se avanzó, la iniciativa que ya existe, que insisto, se puede mejorar. Al final no se trata de manera empecinada de que se vote lo que se trabajó, porque se trabajó ya, sino que se vote lo que mejor resulte para las familias, para las víctimas, ¿no? Y si eso requiere de una revisión renglón por renglón, pues se hace, ¿no? Y qué mejor si involucra a todos los actores involucrados, no solo para discutir la iniciativa, sino también para aplicar la ley, ¿no? En el futuro. Entonces, eso no lo veo como algo negativo. Lo que me preocupa, insisto, es que no sale de la ecuación, es la amenaza, ¿no? Amenaza que ha hecho el gobernador de desconocer el trabajo que se ha hecho de manera colaborativa y querer imponer, como lo ha hecho con otros asuntos, su propia iniciativa, ¿no? Entonces, vería como ese claroscuro, y creo que sobre de ello hay que ir estableciendo algunas estrategias, ¿no? Me parece que no habría que sacar, sin sacar de la ecuación la iniciativa del gobernador, no habría que perder de vista el escenario de una iniciativa que resulte de la revisión de ambas, ¿no? Digamos, una suerte de armonización, ¿no? O de unificación de las iniciativas, teniendo como criterio los mayores estándares de protección para las víctimas, ¿no? Entonces, el problema será ese, ¿no? En ponernos de acuerdo de que ese es el criterio que permita la unificación y no una imposición como ha ocurrido con otros debates. Y ya para cerrar, Roberto, desde el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática participaron en diferentes procesos de la actual legislatura, ¿no? Ya mencionabas el tema de la designación del comisionado del ITAIP, que por cierto, si no mal recuerdo, queda pendiente designar a uno todavía con esta actual legislatura. También se dio seguimiento al Ombudsperson de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, participaron en un proceso de parlamento abierto para presentar una iniciativa de reforma a la ley de transparencia, que fue muy novedoso, y se dio este seguimiento a la ley de desaparición, entre otros. ¿Cómo evaluarías a esta legislatura que se identificó, por lo menos discursivamente, como una legislatura de izquierda o con mayoría de izquierda? ¿Creerías que sí hubo cambios en algunas prácticas, en algunos procesos, que se distinguió a las anteriores? Digo, ya nos dabas por ahí unas pinceladas que era como una más, pero después de toda esta experiencia, ¿con qué te quedarías? Pues en realidad mi respuesta sería muy breve, ¿no? Una legislatura que intentó hacer distinto las cosas y que no lo logró. En realidad repitió las mismas pautas, los mismos esquemas, quiso abrir brecha, al menos se lo dispuso, hubo algunos espacios, algunos ejercicios legislativos que pueden dar cuenta de ese interés de transitar hacia una manera distinta de legislar, más cercana con la sociedad, con los actores interesados en participar de las decisiones públicas que se toman en el Congreso, pero que insisto que no lo logró y que pues finalmente ello da cuenta de la profundidad con la que operan los arreglos tradicionales, ¿no? Los arreglos que han impedido que los congresos tales puedan realmente pues, ponerse a la altura de las circunstancias y de las demandas de tomar decisiones legítimas, porque se toman pues de cara no solo a las problemáticas que se desean atender con piezas legislativas, sino sobre todo a los actores que están en primera fila, pues tratando de mejorar situaciones diversas, ¿no? En este caso este pues la manera de cómo las autoridades necesitan coordinarse para poder atender
este fenómeno de la desaparición de personas. Eso es lo que se pide, y nada más, ¿no? No se piden espacios, no se piden, pues, se pide institucionalidad. Y si una legislatura no es capaz de dotar de esas herramientas, en este caso a las familias que han pasado por tantas tragedias, pues me parece que no solo da cuenta de un cuerpo legislativo poco empático, indolente, que actúa con irresponsabilidad o con poca seriedad, sino que no supo leer lo que el contexto le pedía, ¿no? Un contexto de transformación en el discurso, y por eso no resulta extraño que hayan adoptado esa leyenda, ese lema de legislar para transformar, pero que en la práctica pues repitió esquemas y quedó lejos de la transformación, ¿no? Me parece que pasará también un poco a la historia como la legislatura que pudo haber cambiado las cosas por el bono democrático con el que llegó, por la legitimidad inicial de sus actores, por eso una mayoría distinta a la que había dominado el Congreso poblano entre priistas y panistas, pero que repitió, ¿no? En realidad, si hacemos la comparación, por eso yo llegaba a esa afirmación, ¿no? Tan contundente como decir que es una legislatura más, y frente al contexto en el que se desarrolló, pues sí creo que es un balance negativo, ¿no? Pudieron haber hecho las cosas distinto, algunos de sus integrantes lo intentaron, pero predominaron las malas prácticas en el espacio parlamentario. Pues muchísimas gracias, Roberto, por este tiempo, por este análisis, por este balance y sobre todo por esta autocrítica, ¿no? Que no nada más es ver lo que faltó de aquel lado, sino también lo que faltó de este lado, desde las organizaciones, desde la academia, en impulsar este tema, y pues esperemos que tarde o temprano, más temprano que tarde, llegue a buen puerto la ley de desaparición. Esperemos que así sea, y gracias a ti por el espacio. Y así llegamos al final de un capítulo más de Caminos del Viento y de nuestra primera temporada. Nos encontraremos en un par de semanas con más episodios, con más análisis en torno a los derechos humanos. Les invitamos a seguirnos mientras en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría en Facebook, en Twitter, @ilie_iberopue. También recuerde que nos puede sintonizar todos los miércoles a la 1 de la tarde a través de Radio Choloyan 107.1 de FM. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro, y a nombre de los que integramos el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, le agradezco su preferencia por acompañarnos, no solamente en este capítulo, sino también en esta primera temporada. Nos encontramos próximamente. Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Escucha nuestro siguiente podcast de Caminos del Viento.